Pues dentro de lo que sería el ámbito de Industria 4.0, está claro que todas las iniciativas ligadas al ámbito de IoT pues no han dejado de crecer. Hay un proceso de expansión general y yo creo que podemos ver la situación real a partir de una encuesta relativamente reciente de Gartner, bajo la perspectiva de qué impacto están teniendo en los negocios este tipo de soluciones. En primer lugar, los CEOs. Los CEOs nos dicen en una cifra muy significativa que están viendo un impacto significativo en sus negocios. Y eso explica el siguiente porcentaje, que es el número de compañías que ya han abordado al menos el despliegue de un caso de uso. De momento son casos de uso muchas veces que encajarían mejor dentro de lo que podríamos llamar un experimento, pero ya empiezan a crecer esos desarrollos. Y un porcentaje curioso es respecto a las expectativas que inicialmente tenían estas compañías cuando abordaban ese caso de uso inicial, el beneficio obtenido ha sido mayor del esperado. Es decir, el resultado ha sido significativamente bueno. Esto coincide un poco con lo que nos dicen nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes, que son fundamentalmente, vamos a decir, hay tres categorías de compañías. En primer lugar, los proveedores industriales, digamos, fabricantes de equipamiento industrial a gran escala. Luego tenemos las telcos, y en ambos casos pueden operar bajo el concepto de marca blanca, de manera que nuestra tecnología está embebida dentro de sus soluciones globales. Y luego también tenemos clientes directos que están muy vinculados a la idea del producto conectado, el producto extendido, el producto personalizado, es decir, toda esa nueva visión del producto que nos permite y permite a las compañías hacer todo tipo de, vamos a decir así, eh, iniciativas ligadas a la mejor comercialización de los productos. Desde ese punto de vista, está claro que también hay una serie de preocupaciones por parte de los clientes. Una vez superada esa fase, vamos a decir así, de inicio, de despliegue, ¿qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que les preocupa fundamentalmente a ustedes, me imagino? Porque las preocupaciones que ellos tienen probablemente sean parecidas también a las que tienen ustedes. Pues les preocupan varias cosas. Una es, por ejemplo, la necesidad de empezar a reducir el crecimiento como setas de las soluciones de nicho. Es decir, muchas veces los casos de uso arrancan con una solución muy específica, muy ligada al caso de uso, pero a medida que los casos de uso crecen, y en todas las compañías hay varios casos de uso, pues ese crecimiento de soluciones muy específicas no es sostenible, no es fácil de mantener. Otro aspecto que les preocupa, sobre todo en aquellas compañías que tienen plantas industriales, es cómo ligar el mundo de OT con el mundo de IT, ¿no? Al final, el ámbito de despliegue, vamos a decir, de la parte más física está muchas veces circunscrito al territorio OT, pero al final hay sistemas de gestión con los que hay que poder cooperar, ¿no? El tercer elemento y el cuarto pues tienen que ver con los datos. Al final todo esto lo hacemos para conseguir más datos, para poder convertir esos datos en información viable, y hay un sentimiento generalizado de que hay que facilitar el acceso a los datos. Al final los consumidores potenciales de esta información van mucho más allá de las áreas, digamos, que han generado los datos. Y entonces hay que facilitar el acceso a lo largo de toda la corporación, porque hay muchas áreas del negocio que pueden estar interesadas, y sobre todo, más que el dato en bruto, lo que echan de menos muchas veces es tecnologías que les ayuden a sacar partido a esos datos de una manera más inmediata. No se trata tanto del dato bruto como que del dato analizado, del dato depurado, del dato filtrado, para poder tomar decisiones y acciones. Y siempre mencionan la necesidad de integrar todo eso con los sistemas de gestión. Al final, las compañías quieren esto para manejar sus CRM, sus RP, sus sistemas de gestión. Es decir, hay, desde el punto de vista de los clientes, una serie de demandas que probablemente son las que ustedes también tienen en mente. Algunas de estas o incluso todas ellas. Y eso nos lleva a un escenario de IoT que cada vez es más crucial cuando IoT forma parte esencial del negocio, que es esta visión extremo-extremo. Estamos hablando más del Integration of Things que del Internet of Things. Pasada la primera ola, la necesidad de integrar muy diversos planos desde el punto de vista tecnológico, desde el sensor hasta el sistema de gestión o el sistema de control de producción, el MEX, etcétera, o incluso soluciones específicas en la nube, empieza a ser una demanda real. Y es porque IoT forma parte esencial del negocio, evidentemente. Y bajo esa perspectiva, pues está claro que lo que probablemente ustedes necesiten dentro de esta visión extremo-extremo es una serie de capacidades muy específicas. Con una solución extremo-extremo, con esta visión que va del sensor a los sistemas de gestión,
ustedes podrían hacer varias cosas. Una solución extremo-extremo, es decir, una solución que además no es de nicho, una solución transversal, les ayudaría a incorporar los dispositivos de una manera más sencilla, todo tipo de dispositivos, y no solamente incorporarlos para acceder a sus datos, sino también para poder, si el dispositivo se deja, ustedes ya saben que esto tiene mucho que ver con las funcionalidades de los dispositivos, poder operar sobre ellos, poder actuar sobre ellos. Otro aspecto que necesita la solución y que para ustedes podría ser relevante es la capacidad analítica en tiempo real, el poder analizar, visualizar los datos a medida que se generan para poder desencadenar las acciones de una forma más inmediata, más directamente relacionada con el escenario y la situación. Otro punto que evidentemente es clave en la solución extremo-extremo y que ustedes podrían hacer es incorporar de una manera directa todo este conjunto de datos, toda esta información que proviene de los dispositivos en sus aplicaciones, las aplicaciones de gestión, las aplicaciones en el ámbito de OT, los sistemas, digamos, más ligados a la planta y a control, o incluso servicios en la nube. Eso es otro aspecto que pueden hacer con esta visión extremo-extremo. Y por último, el poder crear aplicaciones basadas en datos muy dirigidas a dar soluciones específicas para el negocio bajo este paraguas de solución global extremo-extremo. Esta es nuestra visión del futuro desarrollo del IoT, cuando IoT empieza a formar parte crítica del negocio, y esa es justamente nuestra propuesta en torno a la solución que les quería comentar, que es Cumulocity IoT. Dentro de Cumulocity está esta visión extremo-extremo, pero también está otro aspecto relevante, que es hacer esto asequible. Vamos a utilizar una metáfora más vinculada al ámbito político, democratizar el IoT. ¿Y eso qué supone en un territorio práctico? En primer lugar, poder conectar a todo tipo de dispositivos. El número de dispositivos no van a dejar de crecer. Hay estándares para acceder de muchos tipos diferentes. Hay cierto tipo de estándares de jure, estándares de facto. Hay una diversidad relativamente grande a la hora de manejar el cómo acceder al dispositivo y cómo conectarse, y esto tiene que estar incorporado. Segundo aspecto, hay muchos perfiles de usuarios distintos. No estamos hablando solo, digamos, en el ámbito industrial del perfil más ligado a planta. Hay muchos otros perfiles que necesitan utilizar esta información, necesitan acceder a ella de la manera más cómoda, necesitan evidentemente distintos niveles de detalle, de granularidad, porque el tipo de decisiones que tienen que tomar probablemente desde el punto de vista del dato supongan muy diferentes planos, y eso hay que poderlo soportar, y siempre, y esta es una insistencia por nuestra parte, la posibilidad de integrar todo esto con los sistemas que están llevando la gestión de las compañías, la gestión de las organizaciones, desde el punto de vista de CRM, SRP, sistemas, procesos, soluciones de inteligencia de negocio, que son clave a la hora de manejar, digamos, la analítica offline, la analítica exhaustiva. Todo esto es relevante. Y esto es precisamente lo que nosotros estamos buscando y lo que nosotros les proveemos a ustedes, ¿no? ¿Qué pueden encontrar ustedes en Cumulocity? Pues voy a destacar cuatro aspectos. El primer aspecto, ustedes van a poder disponer de un entorno unificado, independientemente del número de dispositivos que tengan, de la complejidad del escenario, de las diferencias entre esos dispositivos. La simplificación implica tener este centro de control unificado. Ustedes pueden tener un centro de control donde encuentran los diferentes dispositivos, cada uno con la información que manejan. Ahí, por ejemplo, pues estamos viendo un ejemplo de un cliente nuestro, que es un fabricante de máquinas de coser industriales, y la posibilidad de tener pues toda la información consolidada respecto a parámetros de operación, localización, eventos que se han producido, evolución de ciertos parámetros de operación. Y este centro de gestión unificada me permite además clasificar estos dispositivos pues, en jerarquías diversas, en dominios diversos, y permite definir roles en función del tipo de persona y del rol que juega en la compañía a la hora de ver qué puede acceder, qué no puede acceder. Y sobre todo, si el dispositivo lo permite, me permite implementar el concepto de gemelo digital, es decir, tener una representación software del dispositivo físico sobre la que puedo operar, sobre esa representación software para manipularlo, vamos a decirlo en sentido general, es decir, para poder manejar identidades, localización, para poder configurar y operar, para poder mantener, actualizar el firmware, poder manejar todo tipo de eventos y otros elementos adicionales, poder definir modelos de datos más específicos para una necesidad concreta, poder filtrar los datos, es decir, todo aquello que me ayuda desde el plano del software a controlar, manejar, operar sobre ese dispositivo físico. Este es el primer elemento. El segundo elemento es qué hacer con los datos. Ya hemos recapturado los datos, ¿qué hacer con ellos? Bueno, un primer paso
y esto es relevante, es convertir a esos datos IoT en un servicio más dentro de la compañía. El poder publicar y facilitar el acceso a todos esos datos desde otros entornos. Y dentro del ámbito de la arquitectura de Cumulocity, nosotros manejamos un almacenamiento operacional, que es el que está, digamos, permanentemente recibiendo la información, y luego un almacenamiento extendido, donde podemos consolidar todos estos datos operacionales, un data hub elástico, porque esto puede crecer en el tiempo, de forma que podamos, a partir de este data hub y sin tener impacto sobre el rendimiento operacional, facilitar el acceso, y en dos planos. Ustedes probablemente tienen ya en sus compañías herramientas de inteligencia de negocio, herramientas analíticas, e incluso herramientas con las que están desarrollando modelos predictivos utilizando una aproximación de tipo aprendizaje automático, machine learning, y necesitan poder acceder a esos datos y evidentemente ofrecemos las interfaces correspondientes, bien convencionales, bien basadas en estándares API genéricos para que ustedes lo puedan hacer. Y luego ustedes también muy probablemente tendrán un entorno de almacenamiento económico a muy largo plazo, un data lake, que puede estar implementado con tecnologías muy diversas. Pueden ser soluciones en la nube ofrecidas por los grandes fabricantes que provisionan en entornos de cloud, tanto públicos como privados, Azure, Microsoft, Amazon, como soluciones más específicas al mundo, por ejemplo, de Hadoop o incluso almacenamiento convencional. Precisamente con esta capacidad, el aprovechar, el explotar los datos y el difundir todos estos datos a lo largo de la organización a áreas muy diversas se facilita enormemente. Lo tercero que ustedes pueden hacer es incorporar la analítica en tiempo real. Esto está bien, me permite la analítica offline, la analítica diferida. Hay muchas soluciones de inteligencia de negocio con las que ustedes están controlando el día a día de su compañía, pero también es importante poder analizar los datos en tiempo real, poder filtrar esos datos, poder consolidarlos, porque probablemente el dato bruto inicial necesita mucho trabajo. Bueno, pues dentro de Cumulocity existe esa capacidad. Tenemos un motor de analítica continua en tiempo real que analiza la información que se va recibiendo y la procesa. Y la procesa de acuerdo con reglas muy diferentes. Pueden ser reglas básicas, lo que nosotros llamamos Smart Rule, muy sencillas, ligadas a un determinado parámetro de operación, que disparan eventos. Pueden ser modelos analíticos más sofisticados, con más condiciones espaciotemporales, agregando información de diversas fuentes, o también pueden ser modelos resultantes de la aplicación de técnicas de aprendizaje automático. Ustedes quizá hayan desarrollado un modelo predictivo utilizando alguna de las técnicas del ámbito del machine learning, y ustedes pueden poner esos modelos también dentro del contexto de Cumulocity para ser ejecutados. El resultado de todo esto, evidentemente, son informaciones con las que pueden controlar acciones. Al final se disparan eventos, alarmas, alertas, y también es importante poder integrar esta información con los sistemas de gestión. Y aquí entramos, digamos, en la cuarta capacidad que les ofrece. Cuando hablamos de integración con todo tipo de aplicaciones y sistemas, estamos hablando de un entorno muy heterogéneo, desde el dispositivo a lo que normalmente se da en sus compañías, que son tecnologías muy diversas, pueden tener desarrollos a medida, pueden tener paquetes on-premise, pueden tener procesos de tipo B2B, pueden tener soluciones en la nube, en modo software as a service o platform as a service. Bueno, pues todo esto es finalmente el recipiente de toda esta información, y dentro de Cumulocity se incluye una capacidad de integración enorme respecto a todo este tipo de tecnologías, a la hora de integrarse con aplicaciones, con servicios, el poder manejar APIs, poder automatizar procesos, todo eso está incorporado dentro de lo que sería el ámbito de Cumulocity. Bueno, con esto ya termino. Estamos hablando fundamentalmente de una plataforma con la que ustedes pueden acelerar la adopción de IoT. Una plataforma que les permite, a partir de herramientas rápidas y extensibles, el poder manejar un escenario IoT de crecimiento, donde es importante obtener mínimos productos viables en un plazo lo más breve posible para que el negocio obtenga un retorno. El segundo aspecto importante es, dada la disparidad de tecnologías, de escenarios, de dispositivos, el apoyarse en estándares de mercado, estándares de jure, estándares consolidados que precisamente les evite, digamos, el quedar cerrados a una solución de nicho. Esto es también muy importante. Y, por supuesto, ustedes han visto antes una relación de clientes. Estamos hablando de una tecnología probada y además una tecnología distribuida que ustedes pueden utilizar dentro de un modelo puramente de software como servicio, o pueden instalar en sus propios entornos, en un escenario on-premise, o incluso distribuido, y distribuido también desde el punto de vista de los distintos planos de una arquitectura IoT en el dispositivo, en el edge o en un entorno centralizado. Todo eso es posible, y
yo les invito a que se pongan en contacto con nosotros si están interesados en conocer más capacidades dentro de la plataforma, conocer hasta qué punto sus casos de uso podríamos ayudarles a solucionarlos, pero en cualquier caso también les invito a que accedan a nuestra web. Aquí tienen dos direcciones, una que incluye información global sobre toda la plataforma, que es la primera, soborg.com/IoT, pero también cumulocity.com, que es el entorno en la nube desde el cual ustedes mismos podrían obtener una licencia de prueba, podrían crear un pequeño escenario utilizando dispositivos muy comunes, un teléfono móvil o una Raspberry, Arduino, lo que normalmente uno encuentra cuando está haciendo pruebas de laboratorio. Bueno, pues todo eso podría ser fácilmente conectable y ustedes podrían examinar y ver, digamos, las capacidades de la plataforma. Así que les invito a que se pongan en contacto con nosotros, bien directamente o bien a través de nuestros entornos de información en la web. Nada más por mi parte y muchas gracias.